Ok, entonces iniciamos. Ok, buenos días. Hoy miércoles 13 de diciembre del 2023 vamos a continuar con la siguiente entrevista. Veremos un poco de la situación actual de nuestra amiga Úrsula Rivas, parte de sus logros, obstáculos y dificultades, ¿no? Hola Úrsula, primero agradecerte por el tiempo que estás dando, ya que al ver todo lo que estás logrando y lo profesional que eres en tu trabajo, me incentiva un poco más a conocer de ti. Y nada, queremos realizarte unas cuantas preguntas para poder iniciar esta pequeña conversación. Según ello, igual, no hay nada métrico. Si deseas explayarte o deseas acotar algo adicional, estás libre de hacerlo. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bueno, un poco cansado, bueno, por campaña, pues, ¿no? Porque estamos acá. Tú también trabajas en esto, en lo que son eventos, ¿no? Claro, ¿Qué me es lo que entiendo. quieres saber? No sé, ¿quieres saber toda mi historia así desde chiquita? Desde chiquita? Bueno, más que todo, saber cosas puntuales, en donde, la cual nos interesa saber mucho, ya que, como habíamos comentado, en la actualidad, bueno, eres un ejemplo para muchas personas, pero dinos, ¿desde cuándo empezó este tipo de proyecto? Ya que, como me comentas, tú tienes tu negocio propio, estás yendo de una manera más independiente, ¿verdad? Sí, mira, bueno, te comento. Yo actualmente tengo 32 años de edad. Estoy por ya la otra semana cumplo 33, pero todo esto empezó, más que todo como un impulso a los 17 años, ¿no? O sea, en realidad yo empecé a trabajar como tal a los 11 años de edad, ¿no? No tenía en realidad necesidad de trabajar porque tenía mis padres que me solventaban, ¿no? O sea, no es de que tuve carencias de niña, ¿no? Más bien las tuve después. Este, ¿No? Entonces, cuando era niña sí pude tener todo, ¿no? Mis padres, incluso tenía hasta una persona que trabajaba en el hogar, que limpiaba, yo llegaba del colegio, limpiaba, encontraba mi cuarto limpio, cosas así, ¿no? O sea, en realidad no fue un tema de necesidad, sino hay un impulso interno mío de querer hacer las cosas por mí misma, ¿no? este, Sola y a los 11 años veía a una amiga y ahí empezó todo, ¿no? Que vivía al frente de mi casa, ¿no? En la misma cuadra y ella era la hija de un payasito, ¿no? Entonces mi amiga Carla. Y ella todos los fines de semana, a veces cuando nos reuníamos los chicos a jugar, todo, mira, yo tenía 11 añitos, ¿no? Ella tenía aproximadamente 14 y nunca estaba ella los fines de semana, pero ella podía jugar los días de semana. Entonces nosotros siempre le decíamos, oye, pero ¿por qué no sales con nosotros? ¿No? A veces que había reuniones, cosas así, no, es que tengo que ayudar a mi papá. Entonces ella había sido abandonada por su mamá muy chiquita, entonces su papá la mantenía y su papá era payasito. Entonces un día de esos, cuando la encuentro a ella bailando, haciendo sus ensayos, yo también me gustaba bailar, entonces yo me puse a bailar y ella se dio cuenta que yo bailaba, entonces agarró y me dijo, oye Úrsula, cuando necesito una bailarina, ¿sí te puedo llamar? Ya, pues yo sin saber, obviamente, cómo era todo esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un día que estaba ahí con mi mamá, estaba un fin de semana y ella llega desesperada, cambiadita, maquillada, ella tenía aproximadamente 14 años y le pide permiso a mi mamá que para llevarme, que porque le habían fallado en un show una bailarina a su papá y necesitaban urgente. Entonces, nunca me voy a olvidar de esa anécdota porque así fue como yo empiezo en los eventos. Fue en un Rockies que está en la Marina, ¿no? Con Fose por allá. Fue mi primera chamba, ¿no? Entonces, me acuerdo de que ella me da una ropita y en ese entonces, en esos años, las bailarinas, las animadoras, se solían vestir pues con tops, minifaldas y botas altas, ¿no? Entonces, no es como ahora, ¿no? Que te pones mallas, te tapas más, ¿no? O sea, la animadora y la bailarina son como más, más niñas, ¿no? En cambio, en ese entonces se veían más, se exhibían más, pues, a lo vedette, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me dio, un topsito, yo no quería salir del baño con esa ropa, yo le dije, no hay forma que yo salga así, y tuvieron que conseguirme otro polo, amarrármelo para que no se me viera el ombligo, yo era muy avergonzada. Entonces, salgo como bailarina, ¿no? A bailar con ella, todo, yo con los cachetes así rojísimos, era la primera vez que me presentaba en público, ¿no? Entonces, y fue así. Después de eso, yo misma le pedí a mi papá ingresar a una academia de todo lo que es comedia musical, ¿no? Y empecé todo lo que era teatro, comedia musical, empecé a hacer baile ya más profesional, ¿no? Entonces, ahí empieza todo, ¿no? Y cuando yo cumplo los 17 años, salgo embarazada, ¿no? Tengo una hija ahorita actualmente de 15 años ya cumplidos, pero a los 17 me veo con la necesidad, bueno, yo salí de la casa de mis papás se fueron a la quiebra, económicamente, mi papá sale de como antes, tú te acuerdas que antes no era de que la gente tuviera dos, tres ingresos, ¿no? Sino era como que el papá era el proveedor del hogar, ¿no? Y todo. Entonces, mi papá era el proveedor del hogar, la cabeza de hogar, y tantas salidas tenía, pero tenía un solo ingreso. Entonces, ese solo ingreso
se lo arrancaron de cabeza cuando lo despidieron, ¿no? Entonces, se fue todo, ¿no? Entonces, no volvió a tener otro empleo porque mi papá ya tenía una cierta edad, que ya no lo contrataban así nomás, por más experiencia y todo. Entonces, ahí fue nuestra crisis económica más fuerte. Encima vino un tema de separación de mis padres, ¿no? Y yo tenía de 16 para 17, a los 17 yo salgo embarazada, como dijo mi papá, la cerecita que le faltaba el pastel. Entonces, yo tuve que decir y apechugar, como se dice, y dije, no voy a hacer una carga para mis padres, ¿no? Entonces, encima con bebé, con todo, entonces dije, no, me voy de la casa. A los 17 años decidí salir de la casa y lo único que yo sabía hacer era bailar y animar, fiestas infantiles, ¿no? Entonces era lo único que yo sabía hacer. Yo ya había terminado el colegio, mi papá me había puesto en un instituto de administración bancaria, nada que ver con lo que yo quería como carrera, porque yo quería estudiar medicina, pero no le alcanzaba pues para pagarme los estudios por lo de la crisis económica, ¿no? Entonces yo me fui de la casa, me fui embarazada de 3 meses, inicié así con, en ese entonces el papá de mi hija, luego yo ahí nomás empiezo a abrir todo lo que eran shows infantiles, ¿no? ¿Cómo empecé con los shows infantiles? No tenía nada de capital, nada, o sea, era una niña de 17 años que nadie contrataba, me empecé a ir al mercado de Magdalena, ¿conoces el Boulevard de Magdalena? Cuando recién empezaba un solo Boulevard, ¿te acuerdas cuando recién habían armado uno solo? Entonces, yo me iba para allá a pintar caritas, hacía caritas pintadas por 2 soles. O sea, al inicio un desastre, pues, mis caritas pintadas, ¿no? Le hacía cualquier vaina a los chibolos. No se te escucha, no se te escucha. Tu micro, tu micro. Ok, ¿ahora me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Entonces, oye, un desastre, pues, las caritas pintadas, ¿no? O sea, al inicio les cobraba 2 soles y los chibolitos iban bien escarchados, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy, por ejemplo, un maquillaje mío no baja de 80 a 120 soles, ¿no? O sea, mis maquillajes también han evolucionado, ¿no? Todo con técnicas y etcétera. Y bueno, pues así fui. Juntando, ahorrando, hasta que me compré mi primer equipo de sonido, esos sonidos de antes que sonaban a lata, ¿no? Entonces, que me costó 500 soles, me acuerdo. Mis primeros vestuarios también, ¿no? Que invertí creo que 100 soles y para mí era un montón de plata en ese entonces, y cosas así. Luego empecé a avanzar, avanzar ya con mi hijita, seguía yendo al bulevar, ahí entregaba mis tarjetas. Mis primeras tarjetas eran hojas bond cortadas y ahí ponía mi nombre, mi número y todavía con resaltador les hacía dibujitos, así, ¿no? Esas eran mis primeras tarjetas. Yo me imaginaba a esa edad de que las tarjetas eran súper caras, o sea, como que todo se me hacía muy inalcanzable, ¿no? Muy, muy, muy inalcanzable a esa edad. Pero pucha, la vida te enseña un montón, la verdad, ¿no? Y cada obstáculo, cada cosa, mucho más. Luego de eso fui avanzando, creciendo, empecé a hacer todo lo que eran eventos infantiles y ya en los eventos infantiles, bueno, igual siempre me mantenía a la par con un empleo, siempre, porque en ese entonces, pues, era por recomendación, no es como ahora con la tecnología, ¿no? Ahorita con la tecnología uno, chucha, se puede comer al mundo, la verdad, ¿no? Entonces, pero antes era todo por recomendación. Entonces, ya pues me iban recomendando, poco a poco me iban conociendo, empecé a sacar anuncios también. Tuve 3 tiendas en Magdalena de eventos como punto único, una que era de decoración, otro que era de fiestas infantiles y otra de venta de cotillón, te cuento, ¿no? Y todas estaban ahí en la Galería Santa Patricia, ¿no? Ahí tenía una en Tacna y dos en Santa Patricia tenía. Ahí mismo en Magdalena, pero siempre he sido de esta zona. Eso ya lo tuve cuando mi hija más o menos tenía como 7 años, 8 años de edad, ¿no? Entonces, todo fue como que así, ¿no? Luego empecé a meter publicidad, que en ese entonces también se hacía publicidad mucho en la revista Bodas, ¿no? Entonces ahí yo pagaba ¿no? Ahí pagaba yo en revista Bodas, salían mis artículos, las fiestas, ya poco a poco iba entrando como que en eventos más grandes. De fiestas infantiles pasé a decoraciones, porque los mismos clientes te impulsan, pues, ¿no? Te van preguntando, entonces tanto te preguntan que tú dices, ya, sí hago. Entonces yo a todo chapaba, pues, ¿no? Yo, sí, sí, sí hago esto, sí hago el otro. Y después me averiguaba cómo hacerlo y ya, pues, ¿no? Los primeros eran un desastre, pues, pero ya luego uno agarra experiencia, ¿no? Entonces, y ya sabes. Y bueno, avanzando con decoraciones, luego, hice más relaciones, todo, todo, y empecé a hacer eventos corporativos. Cuando entro al mundo de los eventos corporativos, doy como que en el clavo de lo que más me gustaba y lo que generaba más dinero también, ¿no? Dentro del rubro de eventos. Entonces, empecé a hacer los corporativos, poco a poco aprendí a hacer diseños. O sea, ya en el camino tuve que ir evolucionando yo también, ¿no? O sea, no quedarme solo así, sino empecé a estudiar, luego me metí a estudiar marketing también, ¿no? Estudié todo lo que era diseños, vainas, y bueno, hasta hoy en día yo soy la que hago mis diseños y mis cosas, ¿no? O sea, para mí misma. Y ya, y así fui avanzando, hice corporativos, hasta que llegó la pandemia. No sé si quieres capítulo 2. Bueno, hasta el momento me has ido comentando de todo tu inicio y ello. ¿Siempre has estado Ah, con ese nombre de marca o has ido de repente innovando, de repente realizando algún tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo inició? Bueno, ¿qué significa de repente el claro, nombre o cómo mira, inició, no? te cuento. Al inicio, cuando inició como show infantil, se llamaba Maravillas Mágicas. Así se llamaba.
¿ya? Entonces, incluso ahora, si tú buscas en Facebook, vas a encontrar un Facebook antiguísimo que dice Maravillas Mágicas, ¿no? Y van a salir mis fotos de chibola ahí animando y cosas así. Y mis diseños, mis primeros diseños, ¿no? Creo que están en esa página. O sea, ahí está el transcurso. Luego de Maravillas Mágicas, te cuento que yo entro como proveedora en el Canal 5 también, porque yo era súper metida, ¿no? Y habían unos programas de televisión donde yo les ofrecía cosas y a cambio me hacían canje para meter mi publicidad. Entonces yo decía, pucha, no quiero verme solamente como show infantil, yo ya quiero verme como productora. Yo de chibola visualizadaza, pues, ¿no? Así alzadaza con el tema de soy productora, ¿no? Entonces, y me acuerdo que siempre me veían muy joven, o sea, muy, muy chibola, yo tenía que estarme maquillando todo, y yo les decía que la empresa era de mis papás y que a mí me mandaban a representar, ¿no? Entonces, y que yo podía firmar normal, ¿no? Porque me veían de 19, 20 años, 21 años, entonces las empresas como que no confían mucho, pues, al inicio, ¿no? Entonces, y bueno, y me acuerdo que en el Canal 5 ahí le cambio de nombre, le puse M y M Productora. No se me ocurrió otra cosa, la verdad, y hice un logo, porque como eran Maravillas Mágicas, entonces dije, ya, M y M Productora, dije, ¿no? Entonces, porque al inicio yo pensaba llamarle Caritas Mágicas por lo del tema de porque yo inicié con pintando, ¿no? Entonces, le quería poner Caritas Mágicas. A la final les dije, no, algo más comercial, ya, Maravillas Mágicas. Y cuando quería ser productora, M y M Productora. ¿No? Entonces, Punto Único nace a raíz de que empiezo a hacer decoraciones. ¿Por qué? Porque me empezó a interesar todo lo que empezó en tendencia de lo vintage. ¿Te acuerdas que todo estaba como que muy de moda hacer las decoraciones vintage, que todo eran Luis XV, que no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de temática, entonces yo empecé a comprar muebles y a restaurar muebles, ¿no? Entonces, yo daba servicios de alquiler también de muebles, de todo lo que era candelabros, todo lo vintage, ¿no? Yo hasta el día de hoy tengo cuadros así, Luis XV y cosas así, ¿no? Entonces, que había restaurado y todo eso. Entonces, para mí esas eran cosas únicas. Entonces, cuando decido lanzar mi tienda en Santa Patricia como decoración, dije, ¿qué nombre le pongo? No le voy a poner M&M Productora, pues, ¿no? Entonces tenía que tener un nombre, no sé, que jale un poco más o algo. Entonces yo dije, bueno, y como era una tienda pequeña, ¿no? Y estaba bien bonita, ahí te voy a pasar unas fotos para que sepas, porque era chiquitita, o sea, era una cosita chiquitita, pero que tú pasabas y te jalaba el ojo, ¿no? O sea, porque era súper los detalles, las cositas que le había puesto, todo vintage, hermoso. Entonces yo, le parecía un puntito, pues, entonces yo justamente conversando así con mis amigos, yo le digo, ay, creo que le voy a poner punto único, porque es como que es algo único que está ahí encima. Yo había alquilado en un área que era súper económico porque no habían más, más, o sea, más alquilados a los costados. Entonces un puntito, pues es un punto único. Entonces le puse así de nombre, punto único, y así me quedé. Luego, ya cuando vino la pandemia, bueno, tuve que cerrar todo y vender casi todas mis cosas para sobrevivir, como se dice. El primer año pude vivir de mis ahorros, pero ya el segundo año ya no podía más, ya, ¿no? Entonces, porque mi ingreso principal era ¿no? De los eventos. Y, ya, pues ya luego, a raíz de que pasó lo de la pandemia, hemos retomado lo del tema de los eventos, aprendí muchísimo, muchísimo, y he tenido que volver a reiniciar todo, ¿no? Entonces, y empezar desde lo más rápido y sencillo, que es el tema de las horas locas, o sea, que no requiere, pues, de mucha inversión, ¿no? Y empezar nuevamente a capitalizarme. Y así estoy desde el mes de abril, pero ya ahorita es diferente que antes, pues chule, porque ahora es un tema de que ya existe pues el tema de las campañas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha hecho que pueda tener como que un crecimiento mucho más rápido, ¿no? A nivel en redes sociales y todo eso, o sea, ha sido muy, muy diferente como a aquellos años, ¿no? No se te escucha. Además también han salido por todos lados productoras, están saliendo bastantes, ¿no? Bailarines que ahora están armando cosas Sí. suyas y sobre todo con cosas de la tecnología, ¿no? Como tú me comentas, bueno, lo bueno es que tú has ido capacitándote, mejorando con lo que es un poco el marketing, ¿no? Y bueno, lo del marketing, ¿tú crees que te ha ayudado bastante con este nuevo negocio que tú estás relacionándolo con lo que es eventos? Mira, yo te cuento que cuando yo estudié este tema de community manager y todo esto, yo lo hice con la finalidad, y eso fue antes de la pandemia, porque yo decía, pucha, todo esto de acá, de hecho, va a evolucionar, decía yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya mis clientes ya me conocían. O sea, siempre me llamaban o venían recomendados por otros clientes. Pero, por ejemplo, yo veía que ya no me funcionaba mucho el tema de la publicidad en bodas, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi nadie me venía de bodas. O sea, bodas más me servía a mí, la revista Bodas más me servía a mí como decir, de caché, ¿no? A mis clientes que venían a la oficina o algo, les enseñaba, les decía, ah, sí, también publicitamos en bodas. Y ya para ellos era como que, oh, promocionan en bodas, ¿no? Entonces, era más que todo eso, ¿no? O sea, a eso le podríamos considerar un marketing primitivo, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? O sea, bueno, esas cositas. Cuando yo empiezo a estudiar
como community manager, al inicio no entendía absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero tuve que abrir mi mente y dije, no, porque esta vaina va a evolucionar y yo quería hacer crecer mi marca. Y yo decía, ¿cómo hago crecer mi marca si no puedo llegar a más sectores? Y mi idea, en realidad, era poder crecer a nivel provincia, ¿no? Entonces, porque tengo muy buenas relaciones, por ejemplo, y tengo casa en Chiclayo y tengo muy buenas relaciones en Trujillo, y yo sé que me podría asociar con personas de allá y abrir como que expandir y poner, no sé, pues punto único sucursal Trujillo, punto único sucursal Chiclayo. O sea, esa era mi idea, ¿no? Entonces, que hasta el día de hoy la es, ojo, ¿no? Entonces, pero yo decía, pero ¿cómo llego a ellos, no? O sea, antes, o sea, yo decía, ¿cómo llego y cómo voy a saber, o sea, cómo pongo mi publicidad? O sea, no voy a estar poniendo pues letreros, ¿no? Volanteos y ese tipo de cosas, porque ¿cómo voy a saber que llegan las personas correctas? Entonces, cuando sale toda esta onda del marketing, de community manager y daban cursos y vaina, entonces me inscribo en Mood para aprender y ahí se me abre todo, pues, ¿no? Se me abrió la mente, todo, y yo dije, bueno, en algún momento lo necesitaré. Como aún tenía trabajo, aún tenía clientes, todo, casi no lo ponía en práctica. Entonces, ponía en práctica más que todo lo del diseño, ¿no? Redes sociales, una que otra así por ahí, ¿no? Campaña de likes, o sea, lo básico, ¿no? O sea, no, pero no el tema de jalar clientes potenciales, ¿no? Entonces, ya, luego fue avanzando. Cuando vino lo de la pandemia, vienen las necesidades y ahí es donde me meto a estudiar ya más de lleno todo lo digital. Y aprendí un montón de cosas, ¿no? O sea, ventas digitales, tanto de lo que era negocios físicos como tangibles e intangibles, ¿no? Aprendí un montón de cosas ahí y me metí en una y otra cosa, pues, que tenía un montón de tiempo, pues. Entonces, y me puse a estudiar, 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 estudiar. Casi toda la pandemia la pasé estudiando. Hasta el día de hoy sigo estudiando porque esto de acá es de nunca acabar, la verdad, del tema de community, de marketing, todos los que se meten en estas áreas de verdad, es de nunca acabar. Entonces, siempre tienes que estarte actualizando porque cada 3 meses están cambiando cosas, ahí sale, en la plataforma ya evolucionó, o sea, de verdad, son cosas que tienes que estar al tanto, ¿no? Entonces, y bueno, pues así. Ahorita estoy, por ejemplo, terminando todo lo que es TikTok ADS y cosas así, ¿no? O sea, para poderle ya meter publicidad en TikTok, porque yo solamente utilizo ahorita Facebook, ¿no? Con Meta. Y ya, y bueno, después de la pandemia, me estoy llamando por ya. Entonces, después de la pandemia, tuve que meter la publicidad. Y ya hoy en día te puedo decir que sí, me ha ayudado un montón, porque no tengo ni la más remota duda de que si yo no hubiera puesto una publicidad en redes sociales, o sea, definitivamente no hubiera tenido clientes como ahora, ¿no? Entonces, y mis publicidades, te cuento que como yo le digo, justo hablando con mi esposo, no es de que le invierta mucho a Facebook, o sea, yo le saco la miércoles a esos anuncios. O sea, y normal puedo decir números, ¿cierto? O sea, para que te mates de risa que, mira, yo le pongo, no se te escucha, se te escucha, yo le pongo un promedio de 150 a 200 soles al mes. 50, 200 soles al mes. De 150 a 200 soles al mes. Yo dije, ese va a ser mi presupuesto máximo este año. Es más, mi primera campaña en el mes de abril fue de 50 soles. Te lo juro, o sea, fue así. Y bueno, tengo mis tácticas ahí, pues, ¿no? De mis cosas que hago, ¿no? O sea, que yo misma me loqueo ahí y digo, bueno, hay que sacarle la vuelta al algoritmo, hay que sacarle la vuelta a esto y empiezo, y estoy ahí viendo qué acotar, qué esto, qué subir, qué bajar, ¿no? Todo. Y ya. Y hasta el día de hoy me mantengo con 150 a 200 soles al mes, de verdad. Y obviamente que en eventos pues lo reviento, ¿no? O sea, me rinde pues, ¿no? Entonces, claro, no funciona igual para otros rubros porque ya he hecho ventas de tangibles, por ejemplo, pero al menos para servicios sí funciona, ¿no? O sea, lo que he ido viendo, ¿no? Pero también he estado con otras empresas, cuando he trabajado con otras empresas, y bueno, sí, los presupuestos son más, ¿no? Dependiendo también de lo que quieren, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿tú crees que has hecho una buena elección con lo que te estás dedicando, ya que como me comentas, has estado trabajando en empresas, ahora que te estás dedicando de una manera independiente? ¿Tú crees que has hecho una buena elección en ello? Sí, claro, o sea, estudiar esto ha sido una de las mejores cosas, ¿no? Que he podido, o sea, es una muy buena decisión porque me estoy actualizando. Ahorita, por ejemplo, estoy estudiando todo lo que es inteligencia artificial porque es lo que viene. O sea, ya ni siquiera es nuestro futuro, es nuestra actualidad, solo que muchas personas no lo ven. Entonces, siempre me gusta estar muy a la vanguardia. Entonces, haga lo que haga, igual, es como las fiestas, es como los funerales, pues, o sea, siempre va a haber funerales, siempre va a haber fiesta. Entonces, es un rubro que no se acaba, ¿no? Y es una buena decisión estar dentro de este ámbito y de este rubro, porque va a haber plata siempre. Entonces, a menos que venga otra pandemia. Entonces, y para eso estoy estudiando lo que es inteligencia artificial, porque si viene otra pandemia me digo otra cosa, ¿no? Y ya pues. No te escucha, Chile. No te escucha Ya, nada. ok, Ya, a ya, ver, ahora. ya, ok, ahora sí. Sí, bueno, tú me dices que actualmente con tu negocio, con tu empresa, tienes trabajadores a tu cargo. ¿Cómo mantienes Sí, tú a los trabajadores felices? ya, mira, te cuento.
por ejemplo, obviamente es el tema de empatía, ¿no? Con los chicos, porque en un momento yo también he estado en esa posición, o sea, siendo parte de un elenco. Antes de yo formar un elenco, he sido parte de uno, ¿no? Entonces, he tenido la escuela de Augusto Galarza, que es uno de los productores en Magdalena, que en su época eran de los más grandes, ¿no? Y he visto cómo él también trataba a su personal. Habían cosas que obviamente me gustaban y habían cosas que no, ¿no? Sin embargo, yo a ellos les doy bastante confianza en el tema de mi trabajo, porque esto requiere mucho el tema de generar una empatía y una amistad, pero poniendo límites, ¿no? O sea, siempre poniendo un límite de que, o sea, por ejemplo, yo voy tanteando también a los chicos, ¿no? Tengo un reglamento interno, por ejemplo, con los chicos que recién lo he sacado, porque ya poco a poco están creciendo, o sea, estamos siendo más personas, ¿no? Que están fijas ya trabajando conmigo ya varios meses, entonces ya tenemos un reglamento, pero todo les doy con segunda, ¿no? Por ejemplo, les pongo, ¿no? Dentro de una de las cosas del reglamento, pero espérate, voy a poner la acá para no decirte cualquier cosa, espérate, dame un segundo. Espérate. Aquí, por ejemplo, tengo el reglamento. Y siempre como que les doy por su lado, por ejemplo, ¿no? Ya, llegar temprano a los ensayos, ¿no? Tolerancia, 10 minutos, ¿no? Se les brinda un apoyo económico, por ejemplo, a ellos les doy 5 soles por sus ensayos, ¿ya? Para que se movilicen, pues, ¿no? Obviamente que acá tienen su agüita, sus cositas, ¿no? Entonces, 5 soles por ensayo correspondiente a sus pasajes. Los ensayos máximos son una vez a la semana, la verdad, ¿no? Dicho apoyo solo podrán recibirlo si llegaron a tiempo a los ensayos, ¿no? O sea, tienen que llegar puntual para recibir sus 5 luquitas, ¿no? Entonces, pasado el tiempo de tolerancia, no recibirán el apoyo de 5 soles y el dinero ser enviado a la cuenta navideña. Les he creado una cuenta que es la cuenta navideña, ¿no? Entonces, y ahorita te voy a explicar qué es la cuenta navideña. Y les pongo ahí al costado, ¿no? La puntualidad refleja nuestro respeto por el tiempo de los demás. O sea, cuando les doy como decirte, ¿no? Un límite, pero también que tengan, ellos no se sientan como que, tengo que obedecer porque es la jefa, ¿me entiendes? Sino es un tema de que tienen que entender que esto es respeto mutuo, o sea, tienen que tener empatía. O sea, ¿por qué? Porque he tenido que poner esas reglas porque, por ejemplo, los ensayos eran, ponte, ¿no? De 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? O de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces, tengo chicos que viven más lejos, que venían 10 en punto o un cuarto para las 10, y los que viven más cerca me estaban viniendo a las 11. Entonces, no te pases, pues, ¿no? Y a todos darles igual, no, pues, entonces no era justo. Entonces tenía que haber, por ejemplo, ahí un ajuste, ¿no? Entonces, para ese ajuste, saqué esa regla, ¿no? Entonces ya como que todos así más ordenaditos. Entonces, ¿qué es la cuenta navideña, por ejemplo? La cuenta navideña será un acumulado de multas por falta de parte de los miembros del elenco de Punto Único hasta la cena navideña, donde se llevará a cabo un sorteo solo entre los participantes que tengan una o cero faltas durante el año. Entonces es como que un pocito que se va acumulando de todas las, ¿no? De todas las faltas y es sorteado entre los chicos que no tengan faltas o que hayan tenido máximo una en todo el año, ¿no? Entonces, y todos andan vacilándose, oye, tu falta, uy, no, no, Úrsula, cuéntale, uy, no, Úrsula, o sea, ¿me entiendes? Entonces, los hago como partícipes de las propias normas internas que tenemos. Ahora, mi idea como equipo de trabajo con ellos, por ejemplo, es consolidarlos a ellos que ahorita suman un promedio de nueve personas dentro del equipo de trabajo que más trabajan conmigo, de 9 a 10. Entonces, ese grupito tiene que estar bien sólido para el siguiente año, ¿no? O sea, yo hablé con ellos también, porque el próximo año ya estoy aperturando lo que es un casting para poder abarcar más show, porque ahorita, por ejemplo, ya en plena campaña, tengo máximo puedo estar cubriendo de 4 a 5 eventos en un día, o sea, más ya no puedo, porque, o sea, tengo que estar moviendo y a veces me piden San Juan del Lurigancho, luego me están pidiendo Los Olivos, Ate, me tengo que ir hasta Hacho, o sea, cosas así, ¿no? O sea, Lurín, entonces a veces no me da el tiempo, ¿no? Y les he dicho a ellos, ¿no? Ya, algunos de ustedes van a subir como cabezas de grupo, entonces se les va a pagar un poco más, o sea, obviamente se les incentiva, ¿no? Entonces los voy a mandar como cabeza de grupo, pero para ser cabeza de grupo necesito que bailen, animen, interpreten, tienen que ser multifacéticos, ¿no? Y tienen que saber hablar con el cliente, entonces ya los voy a preparar y todo eso, entonces ya para ir delegando a partir del otro año, ¿no? Entonces Claro, así más o menos lo estoy manejando con ellos. entiendo, ¿no? Y bueno, y ahora que me dices que, bueno, este entorno es un mercado viable, actualmente, ¿cuál es tu público objetivo? O sea, ¿dónde te quieres? Todo. Todos. Cualquier persona que Todo. respire, ahí es. Cualquier persona que respire y camine en este año, mi objetivo eran todos, toda la fiesta que pudiera haber, ¿no? Obviamente tengo o sea, porque te explico esto, ¿ah? Porque a veces uno dice, pucha, cierto precio para cierto público, ¿no? Eso es lo que normalmente nos enseñan en las academias y este tipo de cosas, ¿no? O te diriges a tu buyer persona y vaina, ¿no? Para poder hacer tu publicidad. En cambio, yo lo que he hecho, por ejemplo, para poder llegar a mis segmentaciones y todo esto, yo ahorita, bueno, ya tengo ciertos distritos que ya meto mi publicidad fuerte porque he visto que tiene mucha atracción mi publicidad en estos distritos, ¿no? Increíblemente, dentro de mi propio distrito no hay mucha acogida, o sea, aquí en San Miguel, ¿no? O sea, increíble. Yo no tengo muchos eventos acá, o sea, de verdad. Y es loquísimo porque acá les parece costoso, o sea, mis servicios, ¿no? O sea, no quieren pagar el precio que les pongo, ¿no? Entonces, me contratan más, por ejemplo, personas de Surco a Santa Anita,
me contratan, mucho, mucho en Santa Anita, mucho, mucho, mucho. O sea, casi todos mis shows, o sea, podría decir que casi el 50% de los eventos que he tenido este año han sido Ate, Santa Anita, San Juan del Urigancho. Esos son tres distritos en los que más, y encima esa gente más me recomienda, más me recomienda, más me recomienda, ¿no? Entonces, por allá más o menos es donde he tenido que empezar a segmentar, porque yo veía que toda mi publicidad me jalaba más para ese lado. Entonces, pero para poderlo ver así, o sea, he tenido que, como te dije, chapar todo, ¿no? O sea, agarrar y hacer una publicidad abierta a todo Lima y Metropolitana para ver cuáles eran los que me jalaban más, ¿no? Entonces, después de eso, ya ahí empecé a hacer mis segmentaciones. Hoy en día, por ejemplo, mi proyecto para el siguiente año en realidad es meterme un poco más a lo que son corporativos, ¿no? Porque es lo que más me gusta en realidad de los eventos, ¿no? Entonces, sin dejar de lado lo que son los shows y horas locas, que igual es un ingreso, ¿no? Que se da, pero ya derivándolo, ¿no? O sea, ya a los chicos ya poniéndolos como cabeza para poder mover más rápido, ¿no? O sea, y tener mayor capacidad de tener más eventos en un día. Pero tú sabes que ir yo solita a supervisar todo, a veces no me alcanza, pues, no me da. No te escucho. Y te decía Sí, que es un poco complicado estar en todos sí, lados, ¿no? Pero bueno, sí, sí. y ante ello, ¿cuál crees tú que sea lo que te diferencia de tu competencia? El trato personalizado. Considero que, bueno, soy una persona muy empática con el cliente, o sea, los escucho bastante, pregunto mucho primero qué es lo que realmente necesitan y ver si es que realmente mi servicio les va a funcionar, o sea, a ellos, ¿no? Porque, o sea, si es lo que ellos buscan. Entonces, si no es lo que ellos buscan, hago que sea lo que ellos buscan. Entonces, entonces sí o sí les termino vendiendo la idea, ¿no? Entonces trato de que cada show, o sea, no sea repetitivo, ¿no? Siempre tengan algo nuevo, ¿no? Algo novedoso. Por ejemplo, les digo mucho el tema les voy a hacer un mix personalizado, que es lo que les preparo, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus canciones favoritas, ¿no? ¿Quieres que dentro del mix estén alguna de estas canciones? Por ejemplo, la vez pasada hicimos un matrimonio donde el esposo era hincha de la U. ¿No? Entonces, en plena hora loca, dentro del mix le habíamos incluido barras de la U porque a él le gusta, y vieras que eso fue un locón, porque todos sus amigos de la U se pusieron al centro a gritar, a cantar la barra. Entonces, son cosas que no vas a ver obviamente en otros matrimonios, ¿no? Entonces, pero así el cliente queda muy satisfecho y te recomienda. ¿No? Entonces, siempre la recomendación del boca a boca, ¿no? O sea, eso es bastante, bastante potente. O sea, porque muy aparte de pagar la publicidad, ¿no? O sea, porque una cosa es pagar publicidad y chapar clientes nuevos, pero ya, por ejemplo, yo recién desde el mes pasado he empezado a ver los resultados de la recomendación, ¿no? Del boca a boca. Desde hace un mes atrás, porque el mes pasado, por prueba, dije, no voy a meter publicidad pagada. Entonces, porque yo quería como descansar un poco, porque ya estaba así, ¿no? Una tras otra y de verdad que estaba agotada. Y yo dije, me voy a preparar para campaña y preparándome para campaña, pero igual tuve eventos que todos venían por recomendación de los eventos que había hecho durante el año. Oye, me recomiendo tal, oye, me recomiendo tal. Y yo, mira qué chévere. Y ya pues, entonces dije, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque ahí es donde uno mide, ¿no? Tu buen trabajo se mide con las recomendaciones, ¿no? No te Eh, escuchaba. ok, Ahí está, ahí está. ahora sí, ok. Y según todo lo que tú me dices, ¿tú crees que el cliente, o sea, o qué poder crees que tiene el cliente ante ello? ¿Ante qué? Disculpa. Ante, de repente, la situación del tema de los eventos, ¿tú crees que tiene mucha importancia, una importancia relevante, de repente la crecida de tu negocio? Mira, a ver, fríamente hablando, los clientes son números, ¿no? O sea, es así, son números, ¿cómo se llama? Dentro cuando uno hace una publicidad, todo, o sea, tú tienes que llevar, como decirte, como un tema estadístico, ¿no? Mientras más personas llegas, es más probable chuntarle, es así, ¿me entiendes? Es como el dado, ¿no? O sea, mientras más lanzadas tengas, es mucho más probable que ganes con un 6, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se vuelve importante el cliente? Para mí es en el primer contacto. Cuando, por ejemplo, ¿no? Para mí es súper importante contestar rápido. O sea, todo lo tengo linkeado acá a mi WhatsApp. Llega un mensaje de WhatsApp a mi celular de un cliente, inmediatamente yo ya le estoy respondiendo, le respondo con un mensaje de voz y uno de texto. O sea, súper cortito el de texto y el mensaje de voz también súper cortito, porque eso le da un poco más de personalidad a mi mensaje. Entonces, eso hace que obviamente haya una diferencia, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen con la publicidad pagada? Te contesta un bot. Entonces, si te contesta un bot es muy frío, ¿no? Entonces, y tú estás hablando de algo que es un rubro de fiestas. Entonces, es un rubro donde tú te tienes que sentir como que, ajá, ¿con quién voy a conversar? ¿Quién va a venir a ver, a hacerme la animación? ¿Quién me está ofreciendo, no? Entonces, hago eso y ahí es donde se torna importante para mí el cliente porque hay que generar una conexión con él. Y la única forma de generar la conexión, pues, es preguntarle, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, lo básico, ¿no? O sea, no lo saturo de preguntas, solamente mis preguntas básicas son como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te saludo Úrsula Rivas de Punto Único. ¿Me indicas, por favor, tu nombre y la fecha de tu evento?
sea, es todo lo que les pregunto al inicio. Si me responden eso, les respondo. Ojo, no soy de las que no responden y luego les mando todo mi catálogo, no, no. No, entonces me responden eso y de acuerdo a eso, luego yo les pregunto nuevamente, ¿no? Ay, Ok, ya. amiga, bueno, se cortó la comunicación, nos explayamos mucho. Nada, más que agradecerte por tu tiempo. Sé que ahora en campaña estás a full, muy ocupada. Este, algo adicional que desees acotar, de repente. En realidad, no, ¿no? O sea, que siga, bueno, tú estás ahorita estudiando con el tema también de marketing, ¿no? Me habías comentado y todo Sí, esto. el cuarto ciclo, Entonces, así que ahí nunca vamos. dejes de estudiar. Nunca dejes de Sí, estudiar. piensa Y que sobre haces un... todo, practica, 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 porque, o sea, en el camino, o sea, todo es una prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y no solamente en esto, sino en cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Entonces, nunca decir, pucha, no, si la fregaste, ya la fregué, pero la siguiente la hago mejor, mañana. Entonces, seguir nada más, seguir avanzando. Gracias, amiga. Bueno, espero que hayas tenido un momento agradable en esta entrevista y nada más que agradecerte. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigo. Un abrazo. Hasta luego.